Bueno, ahora en este video vamos a hablar sobre la clase, que para mí es lo principal, por supuesto, el centro de toda la actividad, lo que nosotros queremos decirle al niño. ¿Para qué hacemos esta actividad, verdad? Es para decirles algo, tenemos algo que decirles. Entonces eso es muy importante. El tema lo tenemos que pensar. Ya sabemos que queremos hablarles del Evangelio, queremos predicarles de Jesús, queremos decirles lo principal, pero tenemos que enfocar el tema, cómo se lo vamos a decir, cómo lo vamos a enseñar, qué historia vamos a usar, ¿verdad? Eso es obvio. Yo les voy a decir algunas cosas acá que son obvias, que ustedes si tienen clases en la escuela dominical ya las saben, ¿verdad? Pero para hacer un resumen, ya que estamos haciendo estos videos, podemos pensar en algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, que el niño, sobre todo el niño de la calle, no puede recibir muchos conceptos juntos, no puede recibir muchos temas, muchas ideas, porque se va a hacer un lío. Entonces vamos a centrarnos en uno, dos o tres cosas que queremos que él le queden bien claras en su mente, ¿verdad? En su corazón. Eso es importante. Después, ¿de quién le hablamos primero? Porque podemos hablarles de historias de la Biblia, por supuesto. La Biblia es maravillosa, atractiva, tiene historias preciosas, pero ¿de qué le hablamos? ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría con Jesús, con la persona de Jesús. Para mí eso es muy importante porque quizás no vamos a tener mucho tiempo más con ese niño, y la persona de Cristo es lo principal que él tiene que saber. Después ya habrá tiempo, si él sigue viniendo a las clases o va a la escuela dominical o a otra clasecita, que aprenda sobre David, sobre todos los personajes de la Biblia. Pero el Señor Jesucristo, eso es para mí lo más importante, ¿verdad? Y que somos pecadores, porque si no, ¿cómo Él va a interesarse porque Jesús le salve si no le hacemos entender que es pecador? Entonces eso es importantísimo también que tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo se lo vamos a decir? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué historia o qué pasaje de la Escritura? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Para ellos. Por ejemplo, nosotros la última vez que hicimos títeres en la calle, usamos la vida de Zaqueo, por ejemplo, y usamos también el paralítico que vino desde que lo bajaron del techo, y después una resurrección, la de la niña que Jesús resucitó, porque a la vez que le estábamos enseñando del poder de Jesús y de palabras y cosas que Jesús dijo, a la vez le estábamos explicando lo que es el pecado y lo que Dios puede hacer con un corazón, cómo lo puede transformar, cómo lo puede cambiar. Entonces eso es muy importante, que sepamos el tema de que vamos a usar para explicarles, ¿verdad? Y que sea bien claro, que no sea algo confuso, ¿verdad? Luego, pensar si vamos a hacer una clase sola o vamos a hacer unas clases progresivas, porque así podemos enfocarles de diferentes maneras el tema de Jesús, diferentes aspectos de si Jesús, le vamos a hablar de Jesús como creador, o Jesús como poderoso, todopoderoso, que hace milagros, o Jesús como sabio, como él hablaba, o Jesús como salvador, que eso yo creo que siempre hay que introducirlo igual, ¿verdad? Que Él es el Salvador, porque ese es el propósito de la clase. Pero le podemos hablar de otros aspectos de Jesús en esa misma clase, ¿verdad? Bueno, otra cosa es que debemos de hablarle de una manera que sea fácil de entender, eso por supuesto, y que el niño lo pueda recordar. Como son niños que no conocen la Biblia, tenemos que utilizar pocos pasajes, pero buscar pasajes que sean claves, ¿verdad? Y que él llegue a conocer algo de la vida de Jesús, porque tenemos que pensar que seguramente no conoce nada de Jesús, por eso no lo puede amar, porque si no lo conoce no lo va a amar, no se va a interesar por él, ¿verdad? ¿Cómo hacer la clase? Pienso que es muy importante que la persona que hace la clase, que ese es otro tema, cómo es el maestro, ¿verdad? Pero bueno, es obvio que tiene que ser alguien que tiene el don, que ama a los niños, que está acostumbrado a dar clases de niños a otros niños de la iglesia, porque así él sabe cómo dirigirse a un niño, y que tenga una voz fuerte, y si no ponerle un altavoz, como decíamos en el otro video,
que sea muy ágil hablando y que les hable con ternura y amor, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo porque los niños se acercaban a Él y eso es eh, un indicio de que Él era muy tierno y que Él los conquistaba con su manera de tratarlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor, que nos dé gracia para que el niño quiera estar ahí, porque el niño si no se siente cómodo, no se fía, él se va a ir. Entonces eso es importante, que el amor que sentimos por ellos lo sepamos demostrar, ¿verdad? La manera que le hablamos y la manera que explicamos las historias o lo que le queramos decir. Bueno, tenemos que, hablando de la convicción de que ellos son pecadores, tenemos que pensar cómo explicarles a ellos el tema del pecado, que puede ser mentir, por supuesto, que ellos saben lo que quiere decir, engañar, hacer cosas a escondidas que ellos saben que está mal, aunque a veces los parámetros de lo que es bien o mal pueden estar confundidos en un niño, pero sí puede ser que su conciencia todavía le diga y él puede entender que hay cosas que sabe que está mal y que si las hace a escondidas, eso es pecado, ¿verdad? Porque lo está haciendo mal, entonces ahí lo entiende. Después maltratar a otros, maltratar a hermanos más chicos, más débiles o compañeros, eso es muy de hoy en día, ¿verdad? Reírse y hacer sufrir, hacer llorar a otra persona, eso es pecado. También una cosa que quería comentarles es que por mucho tiempo yo enseñé a los niños que hay que obedecer, a muchos años, ¿no? Yo decía, hay que obedecer a los padres, tienes que obedecer a los maestros. Y no es que no lo digo más, por supuesto, yo sigo explicándole esto a los niños, pero yo aprendí en estos años que hay que tener mucho cuidado con el tema obedecer, porque hoy en día hay muchos niños que tienen que obedecer cosas malas. Entonces, junto con la palabra obedecer o la enseñanza de que desobedecer es pecado, debemos de explicarle algo ahí, si es que queremos sacar a la luz el tema de obedecer. Tenemos que decirles que obedecer cuando no te hacen hacer algo malo y tenés que explicar eso, porque podemos tener delante de nosotros un niño que le está cuidando a una persona o que tiene a alguien a su alrededor que le hace hacer cosas malas y le estamos enseñando que le tiene que obedecer, entonces ya está, es un peligro eso, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que explicarle, por ejemplo, si tu mamá o tu papá te dicen cierra ya el ordenador y ve a acostarte, entonces eso es obedecer. Si tú vas y lo haces enseguida, si te dicen, bueno, ahora tienes que hacer los deberes, ven, deja eso que estás haciendo, ponte a hacer los deberes. Cosas que él se dé cuenta que obedecer está relacionado con algo que te mandan a hacer que no te hace daño, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar mucho del tema porque hoy en día el mundo de los niños ha cambiado bastante, ¿verdad? Siempre hubo maldad, pero ahora es muy triste. Hay mucho más temas que se pueden tratar. Bueno, el material que usamos pueden ser figuras de franela que tienen el inconveniente de que se te caen o que no son muy prácticas, ¿verdad? Pero siempre le llama la atención a los niños las figuras que se pegan en un franelógrafo. Pero pueden ser láminas que al aire libre son más cómodas, que bien bonitas, bien claras, que tú puedes ir pasando. O pueden ser títeres, que eso es otra manera de atraerles a los niños, pero recuerden siempre que, por lo menos un consejo yo les doy, que a mí me parece que los títeres tienen que ser, si son divertidos, muñecos, animales o así, no ser ellos los que hacen de Jesús o de los discípulos, sino si vamos a hacer la historia metida en la obra de títeres, como nosotros hicimos, que yo les contaba de Zaqueo y todo eso, hicimos los muñecos que representaban a los niños divertidos con caras de animales o lo que fuera, pero la historia bíblica la hicimos con